¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todas. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Mariana Rey Galindo. Doctora, buen día, ¿cómo está? Aquí ya buenas tardes, un placer conversar con usted, Omar, un gusto. Muchísimas gracias también a su audiencia. Muchísimas gracias por el espacio, por la apertura, por este diálogo, que estará precisamente enfocado en tres momentos. El primero de ellos tiene que ver con el constitucionalismo y el control de convencionalidad México-Argentina, la región del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en ese sentido lo local, lo regional. Parece esta pesquisa tras los estudios comparativos de una u otra manera fascinante, ver los sistemas jurídicos, ver desde luego las peculiaridades socioinstitucionales y culturales de los distintos pueblos. Vaya que esto es lo uno y lo múltiple, en este sentido es el primero. El segundo tiene que ver con el área de especialización de la doctora Mariana, prácticamente es de derechos humanos y niños y adolescentes en materia familiar. Y finalmente, pero no menos importante, entre otras cosas, el desarrollo de los métodos alternos de solución de controversias en México y en la región. ¿Cómo es que se está pensando esto a nivel constitucional, a nivel convencional? Desde este punto de vista, dicho sea de paso, toda la experiencia que tiene en el mundo de la abogacía, ciencias sociales y más peculiar como persona juzgadora. En ese aspecto es interesante esta praxis judicial que cambia, o sea, radicalmente. Por eso es que lanzo esta premisa de los métodos alternativos, la experiencia, digamos, de Argentina en la irrupción, que esto es un fenómeno global, o sea, no es solamente la región, o sea, incluso me parece a mí interesantísimo cómo esto adquiere formas que van más allá de la democracia, que van más allá de las formas de gobierno como las conocemos, y sin embargo funciona. Entonces, en este sentido es global, pensándolo en la región. Entonces, sería interesante, doctor, en ese orden podemos empezar con el diálogo. El principio rectores en materia de derechos humanos, derecho constitucional y derecho convencional. Muchas gracias por el espacio. A usted. Bueno, nosotros en nuestro país, en Argentina, tenemos en lo que es la estructura constitucional y convencional, tenemos lo que se llama el control de constitucionalidad primario. Esto quiere decir, está incorporado originariamente desde 1994 a la Constitución los primeros 11 tratados en los cuales Argentina forma parte, que son los pilares fundamentales del derecho constitucional y el derecho convencional y el derecho en lo que son los estándares internacionales de derechos humanos a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso es como fuente. Hay un listado originariamente puesto en ese artículo 75, inciso 22, pero luego en la misma Constitución se indica que en todos aquellos documentos internacionales o tratados internacionales en los que nuestro país es parte, va a formar parte de lo que llamamos nosotros el bloque constitucional en vigencia. Es decir, que estos tratados internacionales, estos 11 originarios más en los que Argentina se incorpora posteriormente, a partir de 1994, forman este bloque constitucional y lo que nosotros llamamos la regla de o principio de reconocimiento constitucional de nuestras normas internas o del sistema legal interno. Es decir, cualquier norma que transgreda este bloque constitucional o normas de reconocimiento, nosotros como jueces, ya en primera instancia, incluso el abogado en las primeras presentaciones, puede pedir el control de constitucionalidad. Es decir, no es algo reservado a las Cortes Supremas, sino por el contrario, es algo que puede hacer cualquier órgano del Estado. Incluso, Omar, pueden serlo los órganos administrativos cuando comprenden o cuando consideran que para determinadas circunstancias hay alguna norma administrativa, reglamentaria o de norma de menor jerarquía, que se oponga a esta norma de mayor jerarquía. Eso en lo constitucional 1994. Con posterioridad, por supuesto, hubo todo un desarrollo legislativo en materia de derechos humanos y en el 2015 se sanciona y está en vigencia la codificación civil y comercial,
ya ajustada a los parámetros y estándares internacionales. Y en el artículo 1 y 2 y 3, que son las puertas de entrada al Código Civil y Comercial, ahí habla de la obligación del juez de adecuar el caso a la norma o las normas al caso. No hay laguna jurídica y el juez decide o resuelve las circunstancias siempre en miras al derecho convencional y constitucional, facultándolo al juez desde esa normativa a aplicar los principios jurídicos y estándares internacionales y la norma que mejor se ajuste a la circunstancia del caso, siempre teniendo en cuenta estos mandatos supremos o supralegales. Esta primera premisa me parece a mí interesante porque, bueno, si pensamos este desarrollo constitucional y convencional, cada país de la región, en este caso América, en ese sentido es interesante, México, Argentina, estos estudios comparativos, estas pesquisas metodológicas, siempre creo yo es útil ver la experiencia constitucional y social de otras latitudes que más o menos comparten las mismas características, ¿no? En este aspecto del uso del lenguaje, el sistema democrático, la creencia en el derecho constitucional, o sea, una serie de principios políticos, institucionales, jurídicos, que presumiblemente hacen que las cosas funcionen de acuerdo a esto. Por eso citaba hace rato el tema de la internacionalización de los métodos alternativos de solución de controles, porque tienen cabida en distintas y muy variopintas sociedades, realidades sociojurídicas. Por eso es que esta primera premisa puede pensarlo uno desde en México. Tenemos la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, prácticamente, que entre otras cosas debate el grado de la soberanía, lo que todos los países alegan, sobre todo en el presente, esta enseñanza que tuvimos de derecho internacional en este inicio de año, ver cómo es que funciona, si funciona realmente la homogenización con los tratados internacionales precisamente en materia de derechos humanos. Creo que es interesante escucharlo desde distintas latitudes, porque esto es bastante novedoso. Sí, ya había pasado en Colombia, sí, pero esto ya años luz de distancia de Argentina o de Perú, o sea, en ese sentido no es ni tan nuevo, ni tan, o sea, en ese aspecto es interesante desde este punto de vista histórico, constitucional, de este tipo de fuentes. Precisamente toco esta premisa por las condiciones bastante semejantes, o sea, sí, entre, no sé, religiosas, culturales, políticas, económicas, los países de la región, precisamente por eso es que es la región, ¿no? En ese aspecto, los estudios comparativos en materia de derecho, derechos humanos, creo yo son interesantes para ver las experiencias institucionales de otros lugares, en este sentido, con características bastante similares, en contextos medianamente parecidos. Creo que aquí empieza lo divertido, lo uno y lo múltiple. En este caso, doctora, prácticamente es ver el tema de qué tan nuevo es lo novedoso y va por ahí. O sea, este tema justo me parece a mí en el presente siglo XXI fascinante. No es tan nuevo, considero que no. Sí creo que es novedoso en cada caso. Creo que uno tiene la posibilidad de hacer nuevo lo que ya existe o bueno, transformarlo. Entonces, el control constitucional o convencional, si se quiere, no es nada nuevo ni nos sorprende. Lo que pasa es que quizás en alguna otra época, historicidad del derecho, de las instituciones, estaba esto preservado para las cortes, digamos, las supremas cortes, y en las instancias inferiores esto estaba vedado y se tenía que aplicar solo la ley local. Esto es lo que va cambiando, esto me parece que es lo que a partir de la incorporación de las normas o estándares internacionales a la legislación interna en cada uno de los estados, y por supuesto con el activismo judicial, ¿no? Porque esto es otra tampoco lo considero novedad, pero sí me parece que es un impulsor de cambios. ¿Qué tanto el activismo del juez o un juez activo en derechos puede desplazar esos límites o ir más allá de los límites marcados por la legislación local y hablar siempre desde la legislación internacional? Lo pongo en un ejemplo concreto. Hace poquito, bueno, yo estuve, digamos, como juez de feria
para nosotros enero, Omar, para contextualizar, enero es un mes de ferias judiciales en nuestro país. Lo que sucede es que por fuero, cada provincia designa a un juez que asume momentáneamente y para determinadas peticiones lo que se llama la feria judicial, asumo la actividad. En mi caso, yo tenía 6 juzgados a cargo, todos de derecho de familia, en lo que hace al sur de la provincia donde yo vivo, que es Tucumán. Por eso soy juez de feria. No es que atiendo todas las circunstancias, eso, sino aquellas de tratamiento urgente. En ese contexto, se plantea un pedido para trasladar desde la provincia donde yo vivo hasta Buenos Aires, que en avión son 2 horas, el pedido de una niñita que tenía 4 años con un diagnóstico de salud muy complejo. Se requería, el turno era el lunes, ayer. A mí me ha tocado abordar esta causa con carácter urgente el miércoles pasado. En principio, el juez de familia no es competente porque se trataba de un reclamo de salud para la incorporación en la obra social. La obra social no estaba cubriendo estos gastos y no le incorporaba a la niñita porque no era hija del titular, sino de su pareja. Entonces hay una cuestión, ¿no?, de filiaciones y esas cosas. Y por supuesto, tampoco al no cubrir, al no ser beneficiaria de esta obra social, que era de la provincia estatal, tampoco cubría los gastos de traslado. La circunstancia de salud y el contexto de salud era dependiendo de este estudio, este diagnóstico, tras un diagnóstico de vida o muerte que se le da, ella necesitaba ser trasladada para hacerle una intervención específica con médicos especialistas que están en un hospital, se llama Hospital Italiano, de máxima complejidad en la provincia de Buenos Aires. En este contexto de vida, plantean en nuestro juzgado, invocan, mal invocada la cuestión legal, la cuestión procesal, y mi tarea fue, eso se debería haber demandado en principio a la provincia y a la obra social, y mi tarea fue hacer este control de constitucionalidad y bueno, finalmente declararme primero competente, luego hacer el abordaje del caso, tercero, ordenar lo que tenía que ordenar, era que esta niñita estuviera el lunes en este hospital por las cuestiones de salud. En ese contexto que te estoy diciendo, además de hacer el control de constitucionalidad convencional, lo que opté por hacer, que también es otra alternativa, es la inaplicabilidad, no la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la norma, sino que bajo las circunstancias reinantes, ante el apremio y el bien jurídico protegido, que es la vida y la salud de un niño cuyos derechos están contemplados en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla del principio de efectividad y hasta el máximo de los esfuerzos posibles por parte del Estado para garantizar todos los derechos que esta convención requiere y los demás. Entonces, en función de esa lógica normativa, es que yo declaro que el Código Procesal Constitucional y el amparo a la salud no era inaplicable, sino que era aplicable bajo esta circunstancia con este juez que a pesar de la incompetencia, pero ante la demora y la urgencia, me declaraba competente para cumplir con las responsabilidades que nos impone la Convención y que nos impone, por supuesto, la Convención, me refiero a la Convención de los Derechos del Niño, más los otros tratados internacionales, que es la Convención Americana de los Derechos del Hombre, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente nombrado en nuestra Constitución. En esa lógica normativa, la construcción de la sentencia sale así, por supuesto, obligando a esta obra social que afilie a la niña y cumpla con todo lo que debía cumplir para que ella estuviera el lunes, ayer, en el hospital.
Entonces, en esto, Omar, lo que quiero dejar claro es que cuando uno trabaja desde casos concretos, es decir, yo tengo este caso, ¿cómo baja toda aquella teoría que nosotros los abogados y en nuestras distintas formaciones nos van diciendo, cómo este marco teórico puede concretarse y materializarse en una situación puntual? Entonces acá lo que hablamos nosotros del interés superior del niño, esta fórmula que está en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, esta fórmula que es una fórmula abstracta, pues, ¿qué es el interés superior del niño? En este caso, el interés superior del niño era proteger la salud y en consecuencia la vida y en consecuencia la integridad personal de esta niña ciudadana argentina, del cual el Estado argentino se hizo cargo, o es parte, y el juez como expresión del Estado debe responder. No sé si es que he sido clara en ese esquema. Sí, justo, tiene que ver con el tema de la hermenéutica, y que mejor como persona juzgadora en ese aspecto es muy interesante ver cómo ya en la praxis me llama poderosamente la atención el tema del caso. O sea, cada caso, o sea, sí, la casuística famosa, el colosal, depende del derecho. Aquí aplica perfectamente, ¿no? Cada caso, o sea, ¿cómo se invoca realmente? O sea, estoy pensando en estudiantes de derecho, no necesariamente gente que estudia derecho, esta argumentación, ¿no? Si es lo que marca la convencionalidad, la constitucional es un bloque, en México lo vivimos, este debate interesante, ¿qué tiene más peso? ¿Los tratados internacionales, la constitución? Si los tratados internacionales tienen más peso, entonces perdemos soberanía. En este aspecto, la solución innovadora, por eso le tocaba este tema, es que esto ya pasó en otro lado hace mucho tiempo, y de otra forma, por eso es útil, creo yo, echar mano de los estudios comparativos en derecho y en derechos humanos, precisamente invocando esta argumentación. O sea, se nos enseña, por ejemplo, en las distintas facultades de derecho acá en México, al menos como se enseña, hasta las mejores escuelas, o sea, el caso, lean sentencias, ¿no? De la Suprema Corte, lean sentencias de la Corte Interamericana y vean el razonamiento jurídico, ¿no? La carga probatoria, vean la cuestión hermenéutica, la cuestión de la argumentación. En ese aspecto, me hace a mí interesante ver cómo funcionan distintas latitudes. Esta interpretación, la interpretación conforme famosa, le llaman acá en México, no sé si el mismo nombre, ¿no? En este aspecto en Argentina, el principio pro persona, todos son principios de derechos humanos. Lo que a mí me llama la atención es cómo se está leyendo esto en distintas instituciones en el presente siglo XXI. Toca un tema muy interesante, el tema de la bioética, el tema de los nuevos modelos de familia, todos estos fenómenos emergentes que empiezan de una manera u otra a conmocionar el derecho, estas cuestiones extrajurídicas que afectan al discurso jurídico y cómo se resuelve esto por personas juzgadoras, ¿no? Es como, si bien está obligado a lo imposible, las personas no tienen que ser todólogos, ¿no? Un hombre del Renacimiento, una mujer del Renacimiento, saber de todo, sino simplemente tener un poquito de noción. Eso se me hace a mí interesante como seres humanos, como persona juzgadora, o sea, como abogado, como gente que está inmiscuida en la transdisciplinariedad, cómo aplican estos tipos de principios del derecho, o sea, estas normativas internacionales, para poderlos invocar en una argumentación jurídica. En ese aspecto me llama por eso la atención este diálogo entre México y Argentina, precisamente buscando una especie de estandarización. Sí tenemos la Corte Interamericana, tenemos criterios, sentencias, cuadernos de jurisprudencia son maravillosos, casos y cosas, pero sí creo que es interesante las instituciones, los formalismos, cuestiones que escapan de una manera u otra al derecho, coquetean con la sociología del derecho, pero se parecen desde mi perspectiva más con la antropología, ¿no? La antropología de las personas juzgadoras, la antropología del sistema judicial, cosas que a veces a un análisis jurídico escapan por lo regular en una primera lectura. Esa es como la primera, no sé si me voy a entender con estas, me parecería fenomenal, sí, claro. como esto es comparativo. Me parece que sí. Primero quisiera agregar en esto que acabas de enunciar, cómo se enseña derecho. Y comparto con vos que en nuestra formación, en la mía también, los docentes por lo general nos invitaban a hacer lecturas de siempre sentencias de corte, como que la jurisprudencia y la lógica jurídica y toda la construcción de la hermenéutica
venían solo y únicamente de las cortes. Cuando hablo de cortesanos, hablo de tribunales colegiados y por lo general Supremas Cortes. Dijiste vos la Constitucional de México, bueno, quienes tienen constitucional, de cortes constitucionales, nosotros acá tenemos la Corte Suprema que hace el abordaje de todas las materias, o bien las cortes internacionales, que puede ser la Interamericana o la Corte Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, me atrevo a invitarlos a pensar e incluso a leer la jurisprudencia de las primeras instancias, y te voy a hacer un agregado más. En mi país existen precedentes muy interesantes de justicia de paz, donde los jueces de paz, lego, no sé si esta figura ustedes la tienen, jueces de paz también tienen pronunciamientos ya con este control de constitucionalidad y convencionalidad muy interesantes y muy vastos, digamos, en lo que hacen a estas hermenéuticas a las que vos te referís. Entonces, también pensarlo más desde ahí, no tan solo los cortesanos, en tanto tribunal colegiado y con competencias, digamos, superiores, son los que tienen o los que en quienes quedan la última palabra. Hay otras palabras y hay otros pronunciamientos y decisiones muy interesantes desde la primera instancia. Segundo, esto también referías vos, ¿no? De cómo los nuevos modelos sociales. Creo que los modelos sociales, la familia en tanto objeto de estudio, que es un objeto de estudio de muchas ciencias, no tan solo de la jurídica, ¿no? Que incluso no hay definición. Depende de dónde la mires, la Organización Mundial de la Salud tendrá una definición, la sociología tendrá una, no sé, desde la antropología habrá otra. Depende cuál sea la perspectiva de nuestros estudios. Entonces, la familia como tal, que sí podemos coincidir en que es un grupo social primario, sin perjuicio de la perspectiva que lo investiguemos, existió siempre. Y que no siempre fue monógama, que no siempre estuvo regida por normas de carácter religioso, por eso existe la multiculturalidad, también se incorpora en nuestro Código Civil y Comercial, con lo cual esa multiculturalidad o formas diferentes de familia nos obligan a nosotros a repensar el sistema jurídico, porque quienes tenemos una tradición judeocristiana, romana, en materia de derecho, por supuesto que la familia ha estado pensada siempre en un binomio parental, en una familia heteroafectiva, y no hablo de lo heterosexual, sino de lo heteroafectivo, siempre con vínculos humanos, ¿no? Pero bueno, esta no es la única verdad, es una verdad. Hay otros modelos jurídicos, hay otros modelos sociales donde la poligamia existe, quizás lo tenemos como un modelo ajeno, pero conviviente en el mundo, Oriente y Occidente. Ahora, cuando eso nos toca a nosotros convivir con el vecino, o sea, en mi propio mundo, incomoda el sistema jurídico porque no lo tiene previsto, incomoda el sistema social porque las normas sociales, funcionamos bajo otras normas sociales, pero sí está visto que hoy hablar de pareja heteroafectiva quizás demuestre algo obturado, me refiero a tolerancia. No estamos hablando que acepten, no acepten, sino ser tolerantes. Y en esto sí me permito decirte que el sistema interamericano, cuando habla de la protección de la familia, nunca define qué tipo de familia. Y en esto es no tan solo por las orientaciones o identidades sexuales, sino también no excluye la familia multicultural, ¿no? O las familias, las conformaciones de familia o lo que implica el concepto de familia en algunas poblaciones indígenas, en donde no tan solo estamos hablando de padres y madres, de troncos familiares, sino que el grupo familiar se compone de otros tejidos y otros lazos. Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta. Por supuesto que uno habla desde su perspectiva, uno habla de sus conocimientos, de su experiencia, pero a medida que uno
va haciendo esto que estamos poniendo en práctica aquí, comparando sistemas, hablando de nuestras culturas, haciendo una formación, o sea, avanzando en formación jurídica, social y otras, digamos, que podemos tener ahí satelitando, pero que contribuyan definitivamente a nuestra formación, puede entender que las soluciones a la vida o los conflictos no son siempre desde el punto de vista unívoco y unánime que puede considerar uno que tiene, ¿no? Bueno, esto, o sea, como para también tener en cuenta y poder hacer esta propuesta o poder robustecer esta propuesta que vos hacer. ¿Cómo es la comparación? ¿Está solo de sistemas jurídicos? ¿O podemos decir que son sistemas socioculturales, sociojurídico-culturales, en los que tienen su singularidad, ¿no? Bueno, poder verlos desde ahí. Y justo pienso en este fenómeno, a mí me parece interesante la interpretación de acuerdo al artículo 2 y el artículo 26 de la Convención Americana del Pacto de San José, la progresión famosa en el 26 y la necesidad de adoptar el derecho interno. En ese aspecto se tiene que agotar, ¿no? Precisamente este tema de constitucionalización y convencionalización, lo uno y lo múltiple, cómo se está viviendo de manera institucional, de manera extrajurídica en la cultura judicial. Este activismo judicial creo que es distinto por persona, ¿no? La ideología, el sesgo famoso, depende de la decisión judicial, del ánimo de la persona, que si desayunó o no, que desayunó, todo este debate que hay, o sea, acerca de la carga probatoria. Por eso me parece a mí, sobre todo, este tema interesante en el presente siglo XXI, por fenómenos comunes en la región y en el mundo. La vuelta a las derechas, o sea, en este aspecto es una tendencia, un mercado. Acá tenemos, no sé, el oficialismo Morena, ¿no? Acá ustedes tienen a Milei. Interesante este juego discursivo con cuestiones que no son jurídicas, ¿no? La política, la sociología, la economía, y un largo etcétera. Creo que sí afecta el tema del populismo en todas sus manifestaciones y la independencia judicial derivada de las dos anteriores. Pareciera que hay órganos de control o no, cómo se están institucionalizando, al menos en Argentina. En México está muy singular, por ejemplo, la famosa reforma al Poder Judicial se ha vuelto tema, supongo, internacional de debate, las distintas lecturas, esta experiencia constitucional que hemos tenido en México en este último periodo de nuestra historia reciente. No habíamos visto en 200 años algo igual, al menos a la mexicana. En ese aspecto por eso me llama mucho la atención a nivel Interamérica, o sea, respecto a la independencia judicial, la vuelta a las derechas y los populismos, prácticamente esta reducción de la independencia judicial debido a cuestiones extrajurídicas. A mí me parece muy interesante esta premisa como persona juzgadora en Argentina y, o sea, las peculiaridades sociojurídicas de los contextos, creo que es interesante. En nuestro país tiene un ejercicio en lo que es la tensión entre los distintos poderes. Tuvimos colores políticos como cualquier otro país, en donde algunas veces prevalece uno y luego el otro, a veces ninguno, y están las alternativas. Pero yo creo que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo siempre han sido, sirvió esto de lo que nosotros conocemos como el sistema republicano en la tensión de los poderes. Por lo general no es buena. No es buena la relación, me refiero a que es tensa, lo cual es saludable, ¿no? Es saludable que exista tensión porque significa que existe un control de equilibrio, o sea, están en tensión porque permanentemente están controlándose uno al otro, que esta es la idea de la república, que no haya excesos, ¿no? Entonces, eso como un marco teórico. En cuanto a la elección de los jueces, nosotros preservamos, tanto en la nación como en las provincias, un sistema de selección de jueces a través de un consejo asesor de la magistratura. Los postulantes, de hecho, así llego yo a mi actual cargo y soy aspirante a otros. Pasamos por lo que se llama un proceso de selección. Este proceso de selección, ¿en qué consiste? Primero, en una instancia de evaluación de antecedentes,
Luego tenemos una instancia de evaluación de oposición, es decir, nos dan circunstancias a decidir, se conforman los jurados, nos califican. Si no estamos de acuerdo con la calificación, con el jurado que está compuesto por representantes de la comunidad jurídica, de los colegios de abogados, de la comunidad académica y de la corporación judicial, son 3 personas seleccionadas. En cada concurso se selecciona un jurado. Para cada examen se selecciona un jurado. Y ese jurado nos califica el examen. Podemos no estar de acuerdo y tenemos dispositivos para poder, cuestionar la decisión cuantitativa, la nota, y emiten un dictamen. Luego, eso nos da un resultado. Los antecedentes también nos dan un resultado que son, a su vez, evaluados por este Consejo Asesor de la Magistratura. Y luego tenemos una entrevista personal, de acuerdo al orden de mérito, digamos, van sumándose, ¿no? Qué puntaje tengo por antecedentes, qué puntaje tengo en el examen técnico, y de acuerdo a eso paso a la entrevista, ahí tengo otra calificación, y cuando la suma de esas 3 instancias es lo que va a dar mi puntaje y el orden de mérito de cada uno de los postulantes. De eso se seleccionan 3, lo que se llama terna, y esa terna es girada al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo de esos 3 tiene la potestad, no importa el orden, de elegir uno. Y ese pliego pasa al legislativo. El legislativo puede decir, a nosotros no nos convence, queremos el otro postulante, y otra vez vuelve ahí una instancia de juego y contrajuego entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto, los postulantes que van seleccionándose están permanentemente siendo evaluados técnicamente, y además ahora se sumó una evaluación subjetiva, es decir, necesitamos el aval de un psicólogo que nos diga que estamos en condiciones de hacer el ejercicio del cargo, y si todo coincide, luego el postulante, con la conformidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, es el que le dice al judicial cuál va a ser. No es el judicial el que lo elige, ¿se entiende? Sino es este proceso de concurso. Los concursos aquí, Omar, pueden llevar entre 1 año y medio, 2, 3, por lo menos. Yo hace ya 5 que estoy con aspiración a cámaras. Y bueno, tengo que ver, están en esas, si es que seleccionan, mi nombre es, bueno, puede ser seleccionado o no. Con lo cual, esto también es una diferencia con México. Yo sé que, y conozco toda esta, ¿cómo voy a decir? Lo que surge a partir de la selección de jueces en México y de estas reformas que hicieron, que fue, como bien decías vos, no la había conocido en otro país, no la había conocido. Conozco a partir de la experiencia mexicana y de las voces que se pronuncian a favor y en contra del sistema, que son voces reconocidas, voces con solvencias técnicas como para decir qué bondades encuentran o qué es lo que consideran negativo en este sistema. Es contrario a lo que sucede en mi país. Interesante esta cuestión, Mariana. Me parece a mí algo sin precedentes en la historia constitucional, al menos de México. El voto de elección popular, sin usar categorías binarias de bueno o malo en ese aspecto, sin caer en dicotomías a favor, en contra, blanco, negro. Creo que es algo sin precedentes. Mucho se criticó, no solo en México, afuera de México, esta forma de proceder, precisamente por el diálogo de los poderes, esta sana tensión entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí en México ahora lo vemos muy a la mexicana, creo que ya se está volviendo un tema no solo regional, sino mundial, sobre todo de la elección judicial muy reciente, muy polémica, o sea, elecciones muy cuestionadas, elecciones con poca representatividad, las casillas realmente solas, completos desconocidos, haciendo lo imposible, lo indecible,
por obtener el cargo, la crítica al oficialismo en el sano ejercicio de la división de poderes, como se nos ha enseñado en los sistemas como los conocemos, ¿no? En ese aspecto es algo sin precedentes en la historia de México y en la región, me imagino en el mundo, de esta forma. Y esto deriva en una cuestión muy interesante. Son asignados entre poderes las personas jugadoras. Parece que está esta tentación a eliminar esta cuestión, sobre todo reducir las figuras de protección en juicio de amparo, las instancias. Mucho se ha criticado, se ha hablado mucho en México a favor y en contra. Esta diferencia de opinión siempre me parece muy interesante desde el análisis crítico del discurso de los fenómenos sociojurídicos y políticos. Creo que es interesante y derivada de toda la anterior. Creo que ahora la esperanza es en México, el mundo y la región, los métodos alternativos de solución de controversias. En ese aspecto, frente a la incertidumbre judicial, frente a que prácticamente las personas juzgadoras deciden no a lógicas que vienen directamente del derecho, sino a otras lógicas que obedecen a otro tipo de mecanismos, como profesionales en potencia, en formación, en acto del ejercicio del derecho, que tanto ha tenido repercusión, por ejemplo, en Argentina, estas figuras de los métodos alternativos, los más famosos, indagando en el sistema regional y mundial. Poco se ha hablado, es algo, no sé, tan nuevo, al menos aquí en México, por eso me traigo comillas, por eso es que lanzo esta premisa, estas figuras de los métodos alternativos, cómo se contemplan en Argentina y cómo se están pensando en la región, precisamente para tratar de llenar este tipo de carencias de los poderes judiciales, la sobrecarga de trabajo, la falta de infraestructura, la deshumanización del proceso de justicia, el daño que se puede aplicar a las personas por llevar juicios tan largos y procesos tan costosos, todos estos, digamos, fenómenos que como persona juzgadora lo sabrás mejor, Mariana, en ese aspecto es aplicar estos estándares internacionales, estos estándares convencionales, de acuerdo con la misma convención, el famoso 26 de la convención, la progresión, o sea, que se ha debatido qué significa eso, quién sabe, o sea, mucho se ha debatido de la hermenéutica y la necesidad de agotar el derecho interno en las resoluciones convencionales. En ese aspecto me parece interesante esta figura hoy, presente por todo el contexto de los poderes. Nosotros tenemos como un dispositivo de alto beneficio en desactivar la litigiosidad, si se quiere, de algunos conflictos. De hecho, la mediación, como uno de esos métodos, está prevista como la etapa previa y obligatoria en determinados procesos. Hay algunos que están exentos, como por ejemplo el divorcio, porque hoy ya es un procedimiento, se modificó, digamos, la ley que hablaba sobre el divorcio, la tramitación del divorcio. Hoy es solo una petición, es decir, no se indagan las causas y tan solo con pedirla y acompañar una propuesta de cómo regular los efectos, el juez está obligado a declarar el divorcio. O sea, no indagan las causas, no se indaga absolutamente nada. Entonces el divorcio no tiene este dispositivo, pero sí los efectos. Cuando hablamos de efecto es qué va a pasar con los bienes que puedan componer el acervo conyugal, o en materia de daño y perjuicio, o en materia de alimentos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la organización parental. Salvo, y esto es una excepción a estos dispositivos, salvo en aquellos casos donde precede la violencia. En caso de violencia no se obliga a mediar, al contrario, están exentos de este procedimiento, pero sí el juez está obligado a gestionar el conflicto y a tener muchísimo cuidado. ¿A qué me refiero esto? Que si bien es cierto, no va a haber mediación, sí nos obliga como juez a acompañar, a tener mayor oficiosidad. Este es un principio procesal, el de la oficiosidad judicial, especialmente en todos los que son los derechos económicos, sociales y culturales, no así en las cuestiones económicas, patrimoniales me refiero, en personas adultas. Ahora, cuando puede haber vulneración de derechos patrimoniales en los grupos vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, capacidad restringida, adultos mayores, el juez guarda esa oficiosidad. Y entonces estamos obligados a gestionarlo quizás con otros métodos, ¿no? Ya cada uno tiene la formación en métodos.
o aplicar las técnicas de mediación ya en el conflicto. Entonces, yo creo que esto es una muy buena alternativa por todo esto que vos bien nombrabas al principio, en los tiempos, que el tiempo judicial o el tiempo objetivo tiene una implicancia en el tiempo subjetivo de la persona involucrada. No es lo mismo, ¿no? Quizás 6 meses en materia judicial, en un proceso judicial, en lo que para nosotros quizás no cambia nada, o sí, en una persona que está en un conflicto de divorcio con una organización parental incipiente, en donde 6 meses puede definirse, no sé, una cuestión de trabajo, el asiento de los hijos y demás. Entonces, ¿qué mejor que la solución pueda ser construida con las partes involucradas? Pero para construir esa solución posible, se necesita de gente, de operadores, primero conocedores de las leyes y segundo en condición de acompañar al conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda escuchar, que pueda hacer intervenciones saludables al conflicto desde lo legal, que puedan hacer propuestas o ayudar, contribuir a que las propuestas luego sean sostenidas, Omar. Porque muchas veces es, bueno, logramos un acuerdo, pedimos la homologación y no pasaron una semana y ya estamos con incumplió, me deben, no cumple con la cláusula, no sé, ¿no? Entonces, no se sostienen. Entonces, eso no es una buena aplicación de estas técnicas. Me parece que es preferible, y en eso los jueces trabajamos de esta manera, en que sí tenemos acuerdo, ¿no? En un conflicto que pueda tener A y B. Estamos de acuerdo con que, no sé, en el régimen de comunicación, sea los lunes, miércoles y viernes, sí, listo, esto es lo que se va a homologar. ¿Qué es lo que no estamos de acuerdo? Entonces podemos separar. Y en lo que no estamos de acuerdo, invitarlos a regresar al proceso de mediación. Una y varias veces. Después habrá que evaluar el tema de costos, ¿no? Pero bueno, también eso es algo que se pone sobre la mesa, ¿no? Los costos que tienen, los costos de dinero y los costos en tiempo y estos otros costos subjetivos, emocionales, que implica transitar un proceso. Pero esto viene de la mano también en lo que es la humanización. La humanización de la justicia o la humanización del proceso no quiere decir solo la aplicación de las normas internacionales o de las normas constitucionales. La humanización tiene que ver con esta disposición de los operadores del sistema, abogados, mediadores, jueces, funcionarios, en acompañar, en escuchar, en entender que detrás de cada expediente, esto lo digo siempre, en cada expediente, aún siendo judicial, aún siendo digital en estos tiempos, ¿no? De la digitalización, en ese conflicto hay gente. Y en mi sentir, en mi opinión, por cada código, cada letra de la ley también corre sangre humana. Esto es, la humanización va por ahí. ¿Cómo aplico esta ley? En este caso, si no, la ley no alcanza, muchas veces no alcanza. ¿Qué más tengo que hacer? Y de esto se trata el activismo judicial. Y no estoy hablando de un juez que tenga una injerencia arbitraria en el conflicto, sino un juez promotor, un juez promotor de cambios, promotor de aplicación de leyes o la inaplicabilidad en determinados casos, ¿no? Nos tocó a nosotros sentenciar la triple filiación de una niña desde el año 2020, ya hace 6 años. Acá en mi país fue el primer caso de la triple filiación en la fuente de filiación biológica. Entonces, bueno, era también hacer el análisis de esto, es decir, de qué manera esta otra conformación familiar de la que hablábamos al principio, me obligaba a mí a hacer un control de constitucionalidad, decirle, para esta niña el binomio parental que indica la ley argentina es inaplicable, porque ella tiene 2 padres y una madre, y así funciona desde lo afectivo. Quitarle un padre era una injerencia arbitraria del Estado. Entonces,
en esto vuelvo. ¿Ese caso iba a ser para mediación? No. Lo que sí fue para la resolución de algunos conflictos, y fíjate vos, no era con la madre, sino entre los dos papás, una organización parental, era la cuestión de alimentos y la cuestión de residencia, porque era un grupo de 3 hermanas, compartían, esta niña que fue foco, no ella, sino su circunstancia, ella estaba reconocida por uno de los señores, pero en realidad era hija del otro, entonces compartían estas parentalidades y había que organizarse en relación al grupo de hermanos. Entonces esto, Mar, ¿qué es lo que sí puede o podemos tener o que sí yo he dejado en manos de mediadores y de los abogados? Bueno, colaboren con estos padres para poder organizar las cuestiones de con quién van a vivir, cada cuánto, o si iba a haber o no una rotación de domicilios, y las cuestiones económicas. El control de constitucionalidad y convencionalidad y la inaplicabilidad de la ley, en este caso de fondo, era mía. Entonces me parece que en esto también tiene que ser un juego armónico en lo que nosotros llamamos la humanización del derecho, con estos principios que vos bien traes, porque si no era regresivo. Si ella socialmente tenía estos dos padres, socialmente y comunitariamente estos dos padres habían reconocido en el mundo, y estoy hablando de la comunidad escolar, los maestros, todo el mundo sabía, y el grupo de pares de la niña sabía que ella tenía estos dos padres. Sabían la historia y todo, y no había escandalización, ¿se entiende? Aquí no había escándalo social. Entonces, ¿por qué la ley iba a escandalizar jurídicamente esta situación? Entonces, bueno, ahí usamos estos métodos de resolución tradicional con una parte que fue derivada al método alternativo. Me parece que de esa manera es una solución sostenible, pues si no, ¿qué le decía yo? Y la mamá no era que ya había desaparecido de la vida, no estaba en el expediente, pero no había desaparecido de la vida de esta niña. Entonces era, y con la mamá, ¿cómo componemos, digamos, todo esto, no? Si yo no la tenía, no podía trabajar con ella para construir una solución tripartita. Así que bueno, esto es lo interesante, Omar, de nuestro mundo jurídico, ¿no? Cuando vos podés ver un poquito más allá, esto es el gesto de la justicia, no, sacate la venda a los ojos, sacate. Eso no quiere decir que pierda el imperio, pierda la objetividad, quiere decir que podés ver lo que vas a resolver. Es interesante este fenómeno, Mariana, me parece, desde la ética discursiva, desde las ciencias sociales en su general, y no solo el derecho. La cuestión, por eso empezaba con esta premisa: México, Argentina, la región en general, tiene muchas cosas en común, ¿no? Clase, género, etnia, la cuestión del cristianismo como fuente hegemónica historial, la colonia, los pueblos indígenas, muchas cosas que a su ritmo, a su modo, cada nación ha ido resolviendo, intentado resolver. Vamos a echar un vistazo a ver qué están haciendo los vecinos de al lado, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en otras latitudes. Creo que siempre es sano, creo que siempre es útil, sobre todo el tema del activismo judicial, sobre todo los fenómenos, pese a que, bueno, en México están en letras de oro, artículo primero, párrafo tercero, los famosos principios, universalidad, progresión, indivisibilidad, pero la práctica judicial y jurídica institucional parece otra cosa. O sea, no hace falta ser un genio y aplicar la subsunción famosa para poderse dar cuenta de que una cosa es el poema jurídico en letra dorada y otra cosa es la realidad sociocultural, institucional. Por eso es que precisamente ante la incertidumbre de y además toda la propaganda, es que los jueces son inhumanos, están coludidos con los intereses, ganan una cantidad exorbitante antipueblo, luego entonces son malvados, ¿no? Cuando la realidad es que son personas haciendo su trabajo con una carga imperdonable de asuntos, con una cuestión personal. O sea, hay muchas cuestiones. O sea, esto para tratar de remover este imaginario
colectivo de la persona juzgadora como un ente mezquino y malvado a favor de los intereses oscuros del antipueblo. O sea, todo este discurso que se ha tejido, al menos en México, está muy bien estructurado en ese aspecto, en otras partes del mundo. Derivada del anterior, la solución, o muchos lo ven así, muchos teóricos, muchos prácticos, sobre todo los prácticos, el tema de los alternos, como por ejemplo acá en México está codificado, los códigos de civil, mercantil, tienen alternos. La persona juzgada está obligada a solucionar los alternos precisamente por el fenómeno de la sobrecarga, el proceso largo, vaya, que es lo dice en su letra, la humanización de la justicia, o sea, hacer algo más humano, atraer, ver que son, o sea, son personas, o sea, detrás de cada expediente hay una vida, es un bien jurídico, la libertad, el patrimonio, los hijos, un largo etcétera. O sea, creo que muchas veces personas pierden el piso con esto. O sea, vámonos ya, de que sea lo que sea, total no los conozco. O sea, uno cuestiona la ética, práctica discursiva, institucional, interesante, no solo en México, en Argentina, sobre todo, cuando uno se empapa de este universo de los derechos humanos, es uno de los grandes problemas que salen. La idealidad y la realidad se ha criticado hasta el cansancio, la locura. En ese aspecto creo que es interesante. Me llama mucho la atención ante esta problemática regional y mundial, cómo es que está respondiendo el sistema jurídico tradicional. La gran crítica, con esta dejo así como el uso hablado para el intercambio, la gran crítica, para entonces empezar, de hecho, a perfilar una especie de conclusión, es la imparcialidad de los jueces. Este es un clásico en la literatura jurídica. ¿Cómo deciden los que deciden, no? Sesgos de género, clase, las críticas feroces, y se multiplica cuando se abre la apertura. Muchos han dicho, es que las personas estamos preparadas, nos falta educación jurídica, nos falta educación cultural, para ver desde otras aristas que no sea el conflicto mismo, ¿no? El sistema adversarial, te voy a ganar en juicio, y todo lo que implica eso. O sea, creo que es interesante pensarlo, como lo decía, ver qué están haciendo los vecinos de la región para ver qué se puede mejorar con miras a tener sociedades más humanas, más justas. Desde este punto de vista, me parece a mí interesante ver esta cuestión de los MASC y la cuestión tradicional. Comparto con vos. Yo considero que el juez, cualquiera sea la instancia, tiene un lienzo, y un lienzo como un artista, ¿no? Entonces, es un lienzo a pintar y a colorear y a darle sentido. Entonces, me parece que aquí podríamos decir incluso que el arte y el derecho convergen, porque así como el artista es a su obra, el jurista es a la ley, es decir, es la interpretación de esto que tiene para moldear, de esto que tiene para esculpir, ¿no? Este conflicto, de qué manera se interpreta, se va generando algún molde para esto. Esto no quiere decir que tiene que calzar el caso en la ley, porque muchas veces esto no ocurre. Entonces, ¿qué interpretación jurídica propongo de acuerdo a estos estándares internacionales, nacionales, los métodos alternativos para decir, esta es la propuesta jurídica, que esto no quiere decir que todo sea en una sentencia, sino en intervenciones, en estas audiencias? ¿Cómo puede ir el juez acompañando esta gestión del conflicto y haciendo propuestas objetivas para poder llegar a una decisión justa, equilibrada y sostenible? Es un ejercicio más. A veces se puede, a veces no. Porque para que estas propuestas surtan efecto, tiene que haber disposición del otro lado. Si no hay disposición, si no nos dejan, en el sentido que no nos habilitan intervenciones de estas características, pues bien, entonces son los métodos tradicionales, ¿no? Entonces hay un juzgador que dirá, bueno, cuál es su parecer de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos en la causa. Estarán de acuerdo o no, y tendrán las posibilidades de hacer las apelaciones, bueno, o de cuestionar nuestras decisiones. Y así hasta llegar a las cortes internacionales. Lo que pienso yo, que pasa en el mientras tanto, y pasa la vida.
porque los procesos sabemos cuándo empiezan, no sabemos cuándo finalizan. Entonces pasó la vida. Y en ese paso la vida, ¿cuántas cosas pasan? Entonces, nada, vuelvo, estos jueces inhumanos, no, somos humanos, hacemos nuestro trabajo, yo creo que cada uno en su trabajo hace lo mejor posible, la diferencia está en quién siente el servicio como un compromiso y quién no. En quién sabe que no es tan solo la investidura, por lo que la investidura significa, porque eso es mero ropaje, es qué implica servir al prójimo, qué implica servir al derecho y servirse del derecho para servir al prójimo. Entonces creo que desde una cuestión ética, de una cuestión de responsabilidad, de concientización de nuestras funciones, y por qué no hablar del amor a lo que hacemos, entonces ahí ocurren transformaciones. Si no, entiendo que podría yo trabajar, no sé, en una playa haciendo trencitas y estaría todo bien, ¿no? Pero cuando uno realmente lo hace con afecto y con responsabilidad y a conciencia, me parece que ahí nace lo que me atrevo yo a pensar y a proponer, que es justicia con alma, es una de mis propuestas, es una convicción, es desde qué lugar uno puede tener esta ética profesional, ¿no? Esto no quiere decir que haya un imaginario ni una justicia idealizada, no, sino es desde el lugar que se ejerce y se la practica. Justo esta reflexión me parece a mí fenomenal como una especie de conclusión, en ese sentido, esta humanización de los procesos de justicia que muchas veces se pierde por tema de clase, se olvida la palabra servidor público, ¿no? En ese aspecto es lo que interesante ver ya en las instituciones, gente que pierde horrible el piso, en ese sentido pasa a las mejores instituciones, casi cosas serían infinitos, hay excepciones como en todo, no es norma universal, desde luego, sin embargo creo yo que es útil pensar esto en el siglo XXI, el tema de la progresión de los derechos, el tema del derecho local, esta dicotomía entre lo local y lo global, lo regional en este caso, los criterios que tenemos en común por haber firmado los estados la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José y otros mecanismos internacionales. Muchos han criticado a México, no sé, Argentina, como está en eso, la firmadera de tratados por cuestiones económicas sin siquiera reparar al medio ambiente, no, largo, etcétera. O sea, México es súper progre en ese sentido, pero el problema es a la ejecutividad y el cumplimiento. Entonces, creo que falta mucho, sobre todo con esta nueva experiencia constitucional que tenemos en nuestro país. O sea, muchos lo llaman así el atentado contra la división de los tres poderes. Está realmente muy interesante el caso de México en materia de independencia judicial, en materia de métodos alternativos. Por eso es que a nivel región estoy haciendo estas pesquisas metodológicas, a ver la experiencia, cómo es que se está interpretando, cómo es que se está viviendo a manera como pues, personal, institucional y sociopolítica. Desde este punto de vista, no me queda más que agradecerte, María, en este diálogo sobre derechos humanos, derechos cuando sea en segunda, tercera parte en aspectos no internos. Creo que estos estudios comparativos son siempre útiles, el independencia judicial, activismo judicial y la formación con humanización de la justicia. Creo que es un tópico en común. En México lo hemos vivido, parece una regresión progresiva en materia de derechos humanos en muchas fuentes, en muchas formas. Esto es lo que estamos viendo, es lo que hay que saber lidiar con eso, creo que es interesante, insisto, no me queda más que gracias, no sé si quieras añadir algo a manera de conclusión. De cierre. Agradecerte y saber que, bueno, son también procesos y en los que hay que atravesarlo y estar dispuesto a transformar lo que uno, desde el lugar que pueda, con lo que tiene. Tampoco son quijoteadas, le llamamos nosotros, ¿no? Como el Quijote del Mal. No son así, no son, pero un poquito todos los días, por algo de nuestras convicciones, creo que va a poder sostener lo que México espera. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Diálogo con Mariana Rey Galindo. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias.